Un saludo a todos y bienvenidos de nuevo a esta serie Jeshua, siguiendo las huellas del Maestro. Roberto, entramos hoy al Jueves Santo. ¿Cómo estás? Muy bien, padre. Bueno, Jueves Santo es un día, ahora sí, muy importante para todos nosotros. Es el inicio del trío sagrado. Es cuando recordamos, in cena Domini se dice en latín, la cena del Señor, en donde también se da el lavatorio de los pies. Hoy la liturgia, de hecho, nos propone la cita de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15, en donde se habla de esto. Jesucristo empieza este capítulo de San Juan, nos ama hasta el extremo, y sabiendo que ya había llegado la hora, hace todo esto. Se agacha ante los apóstoles, ante sus propios amigos, y se les empieza a lavar los pies. Toma la actitud de siervo, toma esa actitud que nos recuerda al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, cuando dice: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. A pesar de ser Dios, a pesar de ser el que está dirigiendo y manejando los hilos de este mundo y de la historia, se abaja y nos sirve. Ahí tenemos entonces que en el cenáculo, que ya hemos platicado de este lugar, se da esta escena de Jesucristo con los apóstoles. ¿Cómo era exactamente que estaban acomodados en la cena? Porque si bien ya hablamos de los elementos principales, Roberto, creo que es importante también saber que, por ejemplo, la representación de la última cena de Da Vinci, bueno, no es que estaban todos en sillas altas o en una mesa como las conocemos ahora. ¿Cómo era esa disposición? Quizás tapetes, quizás, ¿cómo estaban acomodados? Lo que se cree en esa época, lo que era la costumbre, era más o menos como una especie de... Los romanos solían usar unos tricliniums, que era como una especie como de cojines, donde te apoyabas más o menos con tu mano derecha y estás como que recostado. En el piso. Sí, más o menos como en el piso. Pueden poner algún tipo como de tapete o de tela para que no te sentaras sobre la piedra, obviamente, porque era fría. Entonces era una especie como de mesas bajas. Generalmente la comida se ponía a disposición de este gran tablón donde se sentaban, lo más seguro los 12 apóstoles. Lo más seguro es que también estuvieran las mujeres sirviendo, preparando las cosas que estaban ahí al lado. Y simplemente era un estar recostado. Por eso cuando el Evangelio dice que Juan está recostado en el costado del maestro, era por eso. No es de que, o sea, porque si tú estás sentado en una silla, está muy difícil que te recuestes sobre alguien. Pero en cambio, en la cultura de ese entonces era lo más típico, recostarse para poder comer. Entonces, más o menos así, Juan quizás, bueno, del lado izquierdo de Jesucristo, porque es el apóstol que se recuesta sobre el pecho, ¿no? Claro. Y ahí está el corazón. Judas, muy posiblemente bastante cercano, a pesar de que eran 12, ¿no?, los que estaban ahí, pero Judas muy cercano porque es el mismo Jesucristo quien moja el pan y se lo da para Tiene que estar cerca de él, si no es imposible. Justo para que lo coma, y también Pedro, porque Pedro es, a fin de cuentas, el que le dice a Juan: pregúntale al maestro quién es el que nos va a traicionar. Sí. Y es cuando él moja el pan y se lo da a Judas. En esta escena de la última cena, para todos nosotros que somos sacerdotes, es el día en donde instituye la Eucaristía. Es el día en el que celebramos también el sacerdocio, un día muy importante porque ahí prácticamente les dice a sus discípulos, a sus apóstoles: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Son esas palabras las mismas que escuchamos en cada misa. Es el momento más sagrado, en donde el pan deja de ser pan y se convierte en su cuerpo. Quizás con los mismos accidentes de pan, pero sustancialmente ya es el Hijo de Dios. Y lo mismo sucede con el vino, un vino que también es tratado, es trabajado, no es cualquier tipo de vino. Y es todo para recordar lo que sucede en la última cena. Una cena que, bueno, después incluso también tiene elementos judíos y terminan con cantos, terminan con salmos. ¿Qué es lo que cantaban los judíos ahí? ¿Cómo se desarrolla también el elemento del salmo dentro de la cena? Digo, como los mencionábamos el día de ayer explicando todo el orden del Pesaj judío, del Seder, en el pequeño manual que ellos tienen van mezclando lecturas del Éxodo y al final generalmente acaban con salmos de gratitud por las grandes obras que el Señor ha hecho con el pueblo judío, ¿no? Que los ha sacado de la esclavitud y los ha liberado, porque ya se han roto esas cadenas. Entonces es un momento de gozo y de alegría al darte cuenta de que ya no tenemos ese peso como pueblo. El Señor Yahvé se ha manifestado, nos ha abierto el Mar Rojo y hemos podido cruzar y llegar a una tierra donde emana la leche y la miel. Ok, entonces si hacia el atardecer
empieza la cena, estamos hablando que es hacia las 6 de la tarde nuestras, Sí, más o menos. que ya sería para ellos el día viernes prácticamente, ¿no? Sí. Tienen esta cena un poco larga, vamos de unas 3 horas quizás, Sí, más o menos. en donde comienzan, recuerdan, Jesucristo les abre su corazón. De hecho, todos los discursos del Evangelio de San Juan, capítulo 16 en delante más o menos, pues es prácticamente lo que Jesucristo les está revelando antes de él irse, ¿no? Cantan estos salmos o los recitan, y después de darle gracias a Dios, sabiendo Jesús a dónde iba, ahora sí van al huerto de los olivos, a Getsemaní. ¿Qué tan lejos queda la casa, el cenáculo, que al parecer, como ya hemos dicho, era de la mamá de San Marcos, del propio Getsemaní? Pues más o menos la ruta, voy caminando en Jerusalén, más o menos yo calculo que unos 20 minutos a buen paso. Estás llegando del Monte Sión, porque es un camino de bajada. Bajas por el Valle del Cedrón, donde se encuentran hoy en día algunas tumbas de algunos profetas del Antiguo Testamento, y vas bajando y llegas a la otra colina, donde subes un poco para llegar a Getsemaní. Entonces es una caminata muy agradable y que muchos peregrinos también hacen. Ahora, ya de noche, pues seguramente también estaba muy oscuro en aquella época. Claro. Ahora pues, hay calles, hay luz, ¿no? Pero imagínate que habría sido pues ir con antorchas quizás, ¿no? Bueno, hoy en día inclusive el Valle del Cedrón está oscuro, o sea, no es que haya luces, porque hay carretera obviamente que pasa por la parte del Monte Sión y por la parte de Getsemaní, al lado de la Basílica, pero lo que es el Valle del Cedrón hoy en día, pues es un poco igual como hace 2000 años. Tenemos entonces que llegan ahí a Getsemaní, empieza la oración, yo creo que de las más intensas que tuvo Jesucristo, porque estaba experimentando en su propia carne el peso del pecado de la humanidad. Llega al punto, lo dirá San Lucas, de incluso sudar sangre. Se le aparece un ángel para consolarlo. Y ahí en ese momento también el cardenal Newman dirá y hablará en uno de sus escritos como de los dolores que tuvo nuestro Señor, ¿no? Dolores incluso morales, porque estaba asumiendo sobre sí lo que toda la humanidad de todos los tiempos ha pecado. Pecado, como sabemos, es lo opuesto a Dios. Es algo que Dios no puede convivir con eso, porque Dios es gracia, Dios es luz, Dios es, en fin, es todo lo opuesto. Ahí está Jesucristo, a cierto punto dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Las dos voluntades, tanto la humana como la divina, se manifiestan con fuerza ahí. La humana que le dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. La divina que lo sostiene. San Máximo, el confesor, habla también de esto, uno de los padres de la iglesia, y es interesantísimo todo lo que va narrando, todo lo que va diciendo, lo que vive Jesucristo, sus discípulos cerca. Él les dijo: estén alerta, estén orando, estén velando, acompáñenme. Y todos caen dormidos. Es más o menos ahí también cuando Jesucristo le dice a Pedro, ¿no? Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, quizás con el orgullo humano, ¿verdad? De decir: tú eres mi maestro, ¿cómo te voy a negar? Lo niega. Y dice: ¿cómo crees? Te voy a seguir hasta la muerte. Jesucristo ya sabía lo que iba a suceder esa noche. ¿Cómo es en Tierra Santa? Es el lugar del que he escuchado también en Galicanto, ¿no? San Pedro en Galicanto, que es cuando canta el gallo. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está de donde supuestamente hicieron oración? Bueno, entonces mira, Getsemaní, que es el lugar donde Cristo pasa la noche en oración y entra en esa agonía profunda. Yo ahora entiendo, ahora que tú decías, ¿no?, que los apóstoles se caían de sueño. Yo la primera vez que fui a una cena de Pesaj, te sirven 4 copas de vino y bien servidas. Y lo que comes es muy poco. Entonces, quieras o no, el alcohol, si no estás acostumbrado, aunque es un pueblo que está acostumbrado a beber vino, pues te puede subir y te da sueño, ¿no? Porque después de una buena comida, pero solo si tomas demasiado alcohol y poca comida, pues te entra una modorra, un sueño muy fuerte. Y entonces entiendo, después de que viví esa cena, de que, ay, ¿por qué les dio sueño a los apóstoles, no? O sea, a lo mejor que es la parte humana, ¿verdad? La parte humana de que el vino influyó en ellos. Y hoy en día, por ejemplo, un Jueves Santo, como se hace una hora santa en la Basílica de los Franciscanos de Getsemaní, que también se conoce como la Basílica de las Naciones, porque fue construida
a finales de los años 20, de 1920. Okay. Entonces cada nación construye una parte, ¿no? Inclusive México ahí tiene una pequeña representación en una de las cúpulas, parece con las limosnas del pueblo mexicano, del pueblo español, del pueblo francés. Entonces es un bonito simbolismo de la Iglesia Universal que se juntan ahí. Los fieles se juntan en oración, se tiene una hora santa con algunos cantos, con algunas reflexiones, y de ahí se sale de nuevo otra vez por el Valle del Cedrón y se regresa prácticamente donde estaba el cenáculo. Está muy cerca de lo que es el cenáculo, de lo que era la casa del sumo sacerdote. Entonces ya hoy en día se encuentra la iglesia de San Pedro en Galicanto, que es de los padres asuncionistas, y ahí es donde se encuentra la prisión de Cristo. A mí también la primera vez que fui ahí me pegó demasiado. Al entrar a la iglesia hay un mosaico más o menos en una de las paredes laterales donde se ve una representación de un Cristo con unas sogas atadas en las axilas. Okay. Porque cuando entras a la iglesia está más o menos, tiene 3 niveles, ¿no? Porque está en una colina. Entonces está la parte principal, que tiene una cúpula preciosa con una cruz, con una cristalera muy bonita en forma de cruz, con un simbolismo también muy fuerte, ¿no? Que es la luz que entra y que nos salva. Luego bajas un poco al segundo nivel, se ven las piedras de la ladera naturales de la montaña, pedruscos muy grandes, y se ve un pequeño pozo en medio de la iglesia y hay algunos mosaicos que tienen sobre todo el reflejo de lo que Pedro pasó. Okay. Que cuando Pedro niega a Cristo y se ve que está el gallo cantando, cuando Pedro está en esa agonía interna de qué es lo que he hecho y llora profundamente. De hecho dicen la tradición que se le marcaron unos surcos a Pedro por tantas lágrimas que salieron, y después de una gran negación viene también una gran confirmación en otro mosaico que está ahí, otro icono, donde es después cuando Jesús resucita y se aparece a los apóstoles, le dice, Juan 21, Pedro, sí. me amas. Y lo hace 3 veces para reafirmarlo, ¿no? Y apacienta mis ovejas. Y en ese hoyo que está en el centro de la iglesia, esa especie de pozo, hay unas cruces bizantinas talladas. Y desde ahí, digamos, del segundo nivel, puedes ver las mazmorras donde los jefes de la sinagoga, el Sanedrín, de repente condenaba a gente que infringía las leyes judías y que no podían ser castigados por los romanos, pero sí por las leyes judías, y pasaban ahí una noche pues, en prisión, con algunos castigos, con algunos azotes, ¿no? Entonces a Cristo, la tradición dice que lo descendieron por ese pozo con esas cuerdas y pasó la noche ahí. Y ahí es donde él... O sea, te bajaban con sí, cuerdas. literal, más o menos, es la representación que hay ahí, ¿no? Entonces, porque pues estaba llena la prisión por ser las fiestas judías, a lo mejor hubo mucha gente que rompió algunos mandamientos, algunas leyes del judaísmo, y entonces pues es más o menos como unos, ¿qué serán? Unos 5 metros o 4 metros, sí, entre unos 5 o 6 metros, que lo descendieron con cuerdas, en lo que era una antigua cisterna. Frío, oscuro el Frío, lugar, oscuro, húmedo. húmedo, y aparte en Jerusalén, más o menos en el mes de marzo, no es un mes caluroso, es un mes frío, porque todavía está lloviendo, se siente en las noches, como es un clima desértico, baja mucho la temperatura y el viento es ese viento que te corta. Y ahí posiblemente Jesús reza ese salmo, ¿no? Desde lo profundo, del abismo, ¿no? De, Señor, ayúdame, socórreme, ven a liberarme, ¿no? Porque estaba viendo que él va a sufrir la pasión y está solo, prácticamente solo. Después de cantar o de rezar en la última cena estos salmos de agradecimiento, que son como de 113 al 118, se va a Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní como tal? Getsemaní significa, era el lugar de la presa del aceite. Había una presa para el aceite de oliva. Como estas rocas gigantes. Estas rocas gigantes que son donde prensaban las aceitunas y salía el aceite, ¿no? Entonces, en toda esa zona hay muchos olivares. Lagar de aceite. Está ahí, después es entregado por Judas, en donde al fin concreta ya su traición y lo hace de un modo bastante vil, que es con un beso, ¿no? O sea, usa el símbolo y el signo del amor para traicionar a alguien, para herir al mismo Hijo de Dios. Y ahí es cuando Jesucristo se presenta ante esta turba de soldados romanos o enviados del templo quizás, porque había... piquetes del templo. Los soldados que lo van a prender son del templo. Porque en la misma ciudad estaban ambos conviviendo, se puede decir, y se lo llevan. Se lo llevan entonces a este lugar del que tú hablas, en donde está San Pedro en Galicanto. De hecho, hoy en día, la procesión, después de la hora santa en Getsemaní, todo el pueblo sale de la basílica y van caminando con velas por el Valle del Cedrón, subiendo hacia San Pedro en Galicanto. Ok.
o sea, en manera simbólica del camino que hizo Jesús también, ¿no? Y se va en silencio y de repente se van cantando canciones que acompañan a, pues, el momento del sufrimiento de Cristo. Claro, y en los evangelios, o sea, cuando Jesús se encuentra con el sumo sacerdote, Pedro al mismo tiempo está en el patio de la casa, Sí. que concuerda totalmente con lo que dices, porque Pedro llega, de hecho, va de lejos, o sea, Pedro está un poco lejano, y luego está con los que estaban cerca del templo calentándose, porque era un tiempo frío. Claro. Juan, que al parecer conocía a alguien, como de que le dice, oye, puedes pasar, en fin. Jesucristo estaba con el sumo sacerdote, no en el patio, todavía no en la mazmorra, estaba pues, en esa planta alta, ¿no? En donde hoy por hoy supongo que hay estancias. Bueno, hoy por hoy es digamos, la parte de la iglesia principal, ¿no? Pero bueno, en esa época se cree que allí eran, digamos, los lugares reservados para los sacerdotes del templo. Para los sacerdotes del templo. ¿No? Tenían también su sala de juicios, el Sanedrín, donde dictaban sentencias o deliberaban sus cuestiones religiosas, ¿no? Sí. Pues bueno, entonces, qué escena tan fuerte, al menos es la que yo percibo con esto. Qué duro, cómo lo bajan a las mazmorras después de haber sudado sangre, de haber pensado en ti, en mí y en cada uno de nosotros, porque a fin de cuentas Jesucristo da su vida por amor a la humanidad, y no la humanidad pensada como un concepto general, sino concretamente tú, tu hermano, tu hermana, tu vecino, en fin, tu prójimo. Está Jesucristo también abandonado por sus discípulos, Pedro mismo, yo te seguiré a donde vayas, maestro. Y después, más adelante, esa madrugada, es cuando lo niega. Todo este proceso, si la cena más o menos será de 6 de la tarde a 9 de la noche, después la oración con agonía, quizás se dé eso de 9 a 11, en donde llegan los soldados y tal, se acerca el momento de las tinieblas. Claro. Ya Judas sabía en dónde estaba localizado el maestro, sabía que era su lugar favorito y preferido para hacer oración, para conectarse con Dios Padre. Y es entonces cuando pues prácticamente ya comienza el Viernes Santo. Claro. No nada más se presenta con el sumo sacerdote al final de esta noche del jueves, sino que ya queda encerrado en la oscuridad de la mazmorra, rezando ese salmo. Señor, sálvame. Así es. Y es un momento también muy fuerte cuando uno va de peregrinación, el entrar en ese lugar y ponerte a pensar, aquí Jesús pasó su última noche, ¿no? Y es un lugar oscuro, lúgubre, ahí está el Salmo 130, y la gente lo puede leer. En todos los idiomas hay una carpeta, en todos los idiomas, chino, griego, Lo que sea. todos los idiomas están ahí. Y la gente entra a ese lugar con una gran devoción. También pasan muchas sanaciones de peregrinos que van ahí, rezan con fe. Entonces es un momento, es un lugar donde realmente, digamos, fue el último suspiro de Cristo, ¿no? Los últimos respiros de Cristo estuvieron ahí, ¿no? Humanamente. Entonces eso pega demasiado en la fe y en la experiencia de poder palpar en primera persona el lugar que encerró por última vez a Jesús. Ese monte de los olivos, ya quizás para cerrar este episodio, pero bueno, los olivos que están ahí son milenarios, supongo. Sí, sí, más o menos con la destrucción de los romanos, pues los romanos no dejaban piedra sobre piedra, hasta el mismo Jesús lo predice, ¿no? Claro. Lo profetiza y dice, Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, y prácticamente arrasaron. Pero hoy en día en el huerto de Getsemaní hay unos olivos que tienen unos troncos milenarios, vamos a ver algunas imágenes que les voy a compartir también, que vamos a poder apreciar, y prácticamente sí son de 50, 100, 200 años después de la destrucción del periodo romano. O sea, todo fue creciendo otra vez después de que lo arrasaron, Sí, pero pues ese lugar queda. totalmente. Y ellos son los testigos, ¿no? Porque pues la ladera de la montaña, digamos, pues el olivo generalmente crece con los mismos brotes, ¿no? Se van. Sí. Entonces, posiblemente había semillas de los olivos originales que son los que crearon o los que le dieron vida a los olivos actuales que se encuentran en Getsemaní. Es un lugar que está cerrado, no se puede entrar. O sea, los peregrinos hay una valla, es un cuadrado. Es de un privado. No, es parte de la Basílica de Getsemaní, Okay. digo, está todo el Monte de los Olivos, pero en la Basílica están, digamos, los olivares más antiguos y se ven los troncos más anchos, pero están, digamos, con una reja alrededor. Y a veces en las procesiones que se hacen cuando hay hora eucarística en la Basílica, salen con el Santísimo y le dan una vuelta a ese pequeño patio recinto
acompañando a Jesús en oración. Bueno, pues con esto cerramos Jueves Santo de esta miniserie Jeshua, siguiendo las huellas del Maestro, y esperamos que pues, todo lo que estamos descubriendo de su vida, de por dónde caminó, por dónde pasó, nos ayude a entrar cada vez mejor en estos misterios que estamos viviendo hoy en Semana Santa. Muchas gracias, Padre Roberto. Miguel, antes de despedirnos, yo quería darte un obsequio muy especial que yo sé que lo vas a valorar. Este rosario que vemos aquí está hecho con semillas de olivos de Getsemaní, que es uno de los, digamos, objetos religiosos que los peregrinos más aprecian, porque las familias cristianas secan las olivas en el mes de septiembre, se recogen, secan los huesos y lazan estos rosarios que tienen también un pedacito de Tierra Santa. Hombre, Y de yo sé que verdad. tú no has estado ahí, pero por lo menos esto es un recuerdo vivo, fehaciente de los hechos, y también para que pidas por todos los que estamos viendo esta miniserie y que cada una de esas semillas de olivo te recuerde, ¿no? También ese sacerdocio que has recibido en tu vida, un gran don, un gran llamado que Dios te ha hecho y que tú has dicho que sí. Pues muchas gracias. La verdad que me quedo muy contento y qué maravilla tener un rosario que tenga pues estos huesitos, ¿verdad? Que quizás uno dice, pues los pudieron haber sacado de cualquier lugar, pero no, vienen de ahí. Eh, y luego con este pedacito de Tierra Santa también aquí, Terra Jerusalén, ¿no? Muchísimas gracias. Padre. Ya saben que, bueno, creo que estas cosas, pues hay que ir a Tierra Santa, ¿verdad? Para conseguirlas. Sí, sí. Y te agradezco mucho, aquí se los muestro una vez, ya verdad que está precioso. Ya luego nos apuntaremos a una peregrinación. Claro. Y están invitadísimos también todos ustedes para hacer esta experiencia juntos, una experiencia que cambia seguramente la vida. Yo, como dijo bien Roberto, no he tenido la oportunidad, pero nada más de contemplar, de escuchar estos lugares, estas escenas, de conocer cada vez más a Jesús, pues bueno, es un modo en cómo el corazón se inflama y desea cada vez más estar ahí. Mil gracias, Roberto. Padre, gracias.